Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio de Verdad y Fe. Este es el episodio número 134. Y hace unas semanas atrás, específicamente hace 3 semanas atrás, hicimos el episodio número 131, donde hablábamos de por qué el cristiano no celebra el sábado. Y hoy quisiéramos atender unas preguntas misceláneas que surgieron gracias a ese video. Y uno de nuestros amigos nos escribió, uno de nuestros seguidores, con relación al sábado. Así que hoy quisiera tocar estos temas. El primer tema que él pregunta, que ciertamente Dios necesitó descansar en el séptimo día. Por eso es que entonces, después de la creación, Dios se tomó un descanso y la pregunta viene dirigida a si Dios se cansa. Pues mira, realmente Dios no se puede cansar, porque si Dios se cansara, dejaría de ser el Todopoderoso, el que tiene todo poder. Por lo tanto, el cansancio no es parte de la posibilidad de Dios Todopoderoso. Quizás podríamos hablar de Dios cansándose cuando Jesús se hizo hombre. En su humanidad, sí, Jesús se ve que se cansa y tiene que descansar, tiene que dormir. Incluso hay un momento donde él estaba durmiendo en la barca, ¿verdad? Y hay una tormenta alrededor y lo tienen que despertar. Sí, Jesús se cansa porque tiene una naturaleza humana, pero Dios Todopoderoso en el momento de la creación no había asumido un cuerpo, ¿verdad? Ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo, no, todos estaban sin cuerpo, por lo tanto no se cansan. Solamente Jesús ahora se cansa porque Jesús tiene una naturaleza humana que Él la tomó para sí, para aquello de rescatarnos y de salvarnos. Así que Dios no se cansa. El séptimo día, que es el día de descanso, realmente es el día de descanso de la obra creativa de Dios. O sea, que Dios descansó de su creación, de crear. Pero no porque se cansara, sino porque acabó. Y entonces ese es el descanso. De hecho, nosotros vivimos en el descanso de Dios. Nosotros vivimos en el Shabbat de Dios. Porque ya la obra creativa de Dios, de la creación, ya culminó. Pero eso no significa que Dios no hace nada en el Shabbat, en el sábado suyo, en el séptimo día suyo, porque es en el séptimo día suyo que nosotros vivimos y Dios ha hecho muchísimas cosas en ese día, ¿verdad? Por ejemplo, en ese día Dios resucitó a Jesús de los muertos. En ese día Dios ha contestado nuestras oraciones. En ese día es que Dios nos sostiene a nosotros. En ese día es que ahora mismo estamos aquí escuchando esto, respirando, y estamos siendo sostenidos porque Dios, su mano está guardándonos. Así que Dios sigue estando activo. Y esto siempre ha sido así, no es algo que nos inventamos nosotros ahora mismo. Si nosotros vamos a el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 5, versículos 15 al 17, dice así: el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Fíjense entonces que Jesús claramente enseñó que en el sábado, en el séptimo día de Dios estaba trabajando activamente y que Él también incluso trabajaba. La otra pregunta miscelánea es con relación a por qué nosotros no lo seguimos mientras que los apóstoles sí obedecían el sábado y demás. Y pues ahí tenemos que recordar que los apóstoles, Pablo, el propio Jesús eran judíos y ellos seguían el sábado porque eran judíos. Ahora, sabemos que Jesús en múltiples ocasiones no obedecía el sábado como los líderes religiosos entendían que debía seguirse. Y Jesús explicaba de que si en el sábado se podían hacer buenas obras o había que hacer malas obras. O sea que el sábado sí se había sacado fuera de proporción y el sábado Jesús mismo explica que había sido creado para el hombre y no el hombre para el sábado. Entonces, con esa frase de que el sábado había sido creado para el hombre, nosotros tenemos que entender que somos nosotros quienes necesitamos ese día de descanso.
Y por eso es la utilidad, ¿verdad? La forma práctica que tiene este séptimo día para el ser humano. El ser humano sí se cansa y sí necesita descansar porque el ser humano no es Dios. Así que tiene una utilidad práctica el que nosotros tomemos un día al menos de descanso en la semana. Pero esto era, como expliqué en el episodio 131, que le invito a buscarlo. Esto era, el día del sábado era una señal específica del pacto de Dios con el pueblo de Israel. O sea que los pueblos aledaños, los gentiles, no seguían el sábado. Y por eso nosotros hoy día no seguimos el sábado, porque es que no somos judíos. Ahora sí, el Nuevo Testamento en al menos 2 ocasiones habla del Día del Señor, y que en el Día del Señor se reunían para adorar y para buscar el rostro del Señor. Cosa de que esto se parece bastante a una de las cosas que se hacían el sábado. Pero el Día del Señor no es el sábado, el Día del Señor viene siendo el domingo, y se llama el Día del Señor porque fue el día en que Jesús triunfó sobre la muerte al resucitar. Y la otra pregunta que nos hace nuestro amigo es sobre el séptimo día literal, de si entonces habría que esperar cumplir el sexto día y entonces el séptimo descansar. Cosa de que necesariamente sería el sábado, porque la semana comienza domingo. Y sería domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes de trabajo y sábado de descanso. Y esto, lo que necesitamos entender es que en el relato de la creación, que es de donde Moisés se pega para entonces establecer de guardar el sábado, no necesariamente es un relato de conteo de días literal. Sí, yo sé que cuando leemos el Génesis, vamos a ver que en el primer día Dios hizo una cosa, en el segundo día Dios hizo otra cosa, y cada vez que Dios termina de crear lo que iba a ser ese día, pues el relato bíblico concluye y dice que hasta ahí acabó ese primer día o el segundo día, y entonces se puso la noche y demás, y nos indica de que terminó ese día. Pero necesitamos profundizar un poco más, y de hecho en este tema de los días en el Génesis, pienso que hay más de 2 puntos de vista con relación a esto. El primer punto es que son 6 días de 24 horas literales, y el segundo punto es que no son de 24 horas estos 6 días. Y esto, pues, hay varias maneras de uno poder analizarlo, ¿cierto? Si uno verifica la edad de la Tierra, por ejemplo, no nos concuerda la edad de la Tierra que hemos podido descifrar utilizando la ciencia, no nos concuerda con la edad de la Tierra si hacemos un conteo de días literales en el Génesis. No cuadran esas 2 fechas, porque entonces la Tierra sería mucho más joven de lo que realmente la ciencia ha dicho y ha mostrado que es. Y eso pues tendría unos problemas teológicos, porque si Dios dice que la Tierra tiene cierta edad y la ciencia demuestra que no, pues entonces eso haría de Dios un Dios mentiroso, y dejaría de ser Dios, porque dejaría de ser moralmente perfecto. Cosa de que eso hay que analizarlo bien. Pero con relación a los días, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, es curioso porque el mismo relato nos da un indicio de que cuando habla de estos días no necesariamente son 24 horas cada día. Por ejemplo, si vamos a Génesis capítulo 1, versículos 11 al 13, leemos así. Después Dios dijo: que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Y eso fue lo que sucedió. La tierra produjo vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que dan frutos con semillas. Las semillas produjeron plantas y árboles de la misma clase, y Dios vio que esto era bueno, y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el tercer día. Así que en el tercer día Dios produjo, dice aquí, plantas con semillas y árboles que daban frutos con semillas, y estas semillas produjeron a sí mismo otras plantas y otros árboles, y que crecieron y se multiplicaron y empezaron a llenar la tierra.
Ahora, este proceso de la semilla caer y caer, ¿verdad?, en la tierra y germinar y salir un fruto, un árbol o una planta que luego se engrandece hasta que por fin produce sus propias semillas o su propio fruto que cae al piso y entonces se germina esa nueva semilla en el piso y se multiplica estas plantas. Esto no sucede en 24 horas. Por lo tanto, el texto bíblico ya nos está dando un indicio de que este tiempo del tercer día no necesariamente fueron 24 horas literales y no es el único momento, ¿verdad? Si vamos a Génesis capítulo 1, versículos 21 al 23, nos sucede algo similar con relación a los animales. Así que el texto bíblico parece estar indicando de que no es literal el día, sino que esos días bíblicos, esos días del proceso de la creación duraron más de 24 horas. ¿Cuánto duraron? Pues no sabemos. Pero aparenta ser que son más de 24 horas. Así que cuando habla de entonces el descanso de Dios, que fue al séptimo día, después de 6 días de creación, no podemos concluir que necesariamente son el sábado. O sea, que pasó lunes, martes, miércoles, el domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Entonces el sábado Dios descansó, porque los días bíblicos en el relato de la creación no son necesariamente de 24 horas, cosa de que podrían ser mucho más tiempo. Así que no podríamos ser muy estrictos con el pensar en el séptimo día sábado, sino que lo que Dios está trayendo aquí desde este punto de vista es más bien un patrón donde el ser humano necesita descansar. Y que el descanso, Dios mismo avala el descanso, ¿verdad? Dios produjo un día para él descansar. Hay un tiempo para él para descansar. En el descanso de Dios, nosotros necesitamos participar del descanso de Dios. Y eso también tiene otras connotaciones muy profundas y teológicas, y no necesariamente es parar de trabajar en un día en específico. Descansar en el Señor en su sábado es un descanso espiritual, es depender de Él, es confiar en Él. Así que el sábado, que yo entiendo que era, ¿verdad? Y esta es mi opinión y mi interpretación. Habría que estudiar, cada cual necesita estudiar estos textos, pero el sábado, por eso era que Jesús tenía tantos roces con los líderes religiosos, porque ellos tenían una visión estricta del sábado y la habían sacado fuera de contexto, y por eso Jesús dice que el sábado fue creado para el hombre y no el hombre para el sábado. O sea que el ser humano necesita tener un tiempo de descansar, un descanso literal de trabajo, pero un descanso también espiritual, donde depende absolutamente de Dios y aprende a depender de Dios, a confiar en Dios. Así que espero que esto conteste esas preguntas misceláneas que nos hicieron gracias al episodio que hicimos hace 3 semanas atrás, el 131, sobre el sábado. Mi nombre es Rick Lipset para Verdad y Fe. Pueden conseguir nuestro ministerio en verdadyfe.com. Puedes escribirnos tus preguntas a preguntas@verdadyfe.com. Nos consigues en las redes sociales, tenemos nuestro podcast, también tenemos nuestra página en YouTube, donde puedes allí suscribirte y tocar a la campanita para que nos puedas seguir. Y tenemos también nuestra mercancía en verdadyfestore.com, y allí vas a conseguir de todo tipo de mercancía, como este zip-up hoodie que llevo puesto en el día de hoy, que estoy bien emocionado con él. ¿Verdad? Que habla sobre si hay diseño, necesariamente hay un diseñador, y está basado en el Salmo 139:14. Así que les invito a que visiten nuestra página de mercancía para que puedan apoyar nuestro ministerio y nosotros continuar en esta labor. Eso es todo por hoy. Dios les bendiga y les veo en la próxima ocasión. Saludos.